Para muchas personas, el perder un ser querido puede marcar de una manera negativa el resto de su vida. Sin embargo, y gracias a Dios para Valerie Abril y su familia, la muerte de su padre marcó el inicio de nuevos sueños que se han venido cumpliendo poco a poco en ellos. Mi nombre es Valerie Abril, yo tengo 18 años y nací en una familia cristiana, fui criada con esas bases del Señor. Quiero empezar un poquito contando mi experiencia sobrenatural, que fue lo que cambió mi vida. Yo me acuerdo que tenía 13 años, yo estaba en el colegio y como que cuando uno nace en una familia cristiana, tú conoces todo del Señor, cada versículo, los salmos, te los aprendes, pero es diferente cuando Jesús es revelado a tu vida. Entonces yo me acuerdo que tenía un sentir en mi corazón. Yo había escuchado un testimonio de un pastor que el Señor se reveló a su vida. Yo dije, yo quiero conocer al Señor como Él lo conoció, pero quiero que sea personal, un encuentro personal. Entonces yo estaba en mi colegio, yo estaba pensando con mis amigos, cuando yo dije, este es el día en que tengo que conocer a Jesús. Y dije, Señor, hoy yo quiero ponerte una cita a ti, y yo quiero encontrarme contigo, yo quiero que mi vida cambie. Y yo me acuerdo que yo le puse una cita a Jesús en una hora, y llegué a mi habitación, bueno, todo. Empecé a orar de una manera especial y a esa hora el Señor llegó y me visitó. Y yo me acuerdo que era una luz que tú dices, bueno, no podía mirarla, no podía hacer nada. Era un temor reverente que entró a mi corazón y el Espíritu Santo me visitó y cambió mi vida y se reveló a mi vida. Y yo me acuerdo que fue esa experiencia antes, un mes antes de que mi papá se fuera al cielo. Y fue tan grande porque yo decía, pero ¿quién soy yo para que Jesús venga a mi casa y me diga te amo? Me abrazó y fue tan especial que ese día mi vida cambió. Y después de esa experiencia sobrenatural, yo me acuerdo que todos los días yo quería estar ahí con Jesús. Siguieron pasando los días, yo empecé a conocer a Jesús personalmente y llegó un día, un momento en el que fue muy inesperado. Pues yo era la consentida de mi papá y siempre íbamos al parque, siempre jugábamos, como esa relación muy cercana. Llegó ese momento, 21 de septiembre, cuando pues estábamos acá y en la casa y mi papá falleció. Un momento muy fuerte, pues porque tú nunca piensas que, bueno, él estaba enfermo, pero yo nunca pensé que fuera a pasar así. O sea, llegó a la casa y falleció acá. Pues yo pensaba que cuando él iba a llegar al hospital lo iban a resucitar, iba a pasar un milagro. Yo le decía al Señor con todo mi corazón, manda fuego del cielo, quema este altar, muéstrale a este pueblo que eres real y eres fiel. Y yo me acuerdo que no pasó, él falleció y fue un momento muy fuerte para mi familia, para mí. A esa edad, pues tú dices, bueno, ¿por qué pasó esto? Pero yo me acuerdo que a través de esa experiencia sobrenatural que yo tuve fue lo que realmente me tomó, porque yo ya conocía a Jesús. Entonces ahí fue cuando el Señor me empezó a dar sueños y me decía, mira, tu papá está acá en el cielo. En ese tiempo a mí me encantaba el fútbol, entonces mi papá, siempre jugaba con mi papá. Yo me acuerdo que tuve un sueño en el que yo estaba con un amigo, estábamos jugando y se acababa el partido, era un partido. Yo le decía a mi amigo, ¿has visto a mi papá? No sé dónde está mi papá. Y era un día después de que él había fallecido. Entonces escucho una voz que me dice, mira hacia atrás. Y yo miro hacia atrás y estaba alguien desde lejos caminando hacia mí. Era alguien y se veía súper feliz. Entonces cuando empieza a acercarse, era mi papá. Y yo, papi,
¿qué haces acá? Y no estás conmigo. Me dice, no, es que ya estoy en un mejor lugar. Y en ese sueño yo pude abrazarme con él, despedirme, decirle te amo, espero que estés muy bien. Y ese sueño trajo mucha paz a mi corazón. Como que una pérdida es muy fuerte, pero cuando alguien está a tu lado como Jesús, que te dice, bueno, ya no está papá Enrique, pero está papá Dios, y empieza a consolarte, empieza a restaurarte. Entonces, yo era futbolista, yo quería ser futbolista con todo mi corazón porque yo jugaba con mi papá. Entonces, yo me acuerdo que yo entrenaba mucho, día, tarde, noche, y yo me acuerdo que hubo un momento en mi vida, yo tenía 15 años, en el que el Señor me dijo, bueno, ya es el momento en que vengas y que te dejes guiar por mí, porque yo ya iba a entrar a un equipo que era muy chévere, y el Señor me dijo, no, ahora es tiempo de que tú vengas a mí y que escuches lo que yo quiero para ti. Entonces yo me acuerdo que yo no quería orar porque yo decía, Señor, yo sé que tú de pronto me vas a decir que no al fútbol, y pues yo quiero el fútbol con todo mi corazón. Entonces yo me acuerdo que otro talento que yo tenía es la batería, es adorar a Dios por medio de la batería, y yo empecé a tocar a los 10 años, pero no lo había mirado como algo profesional, sino que yo decía, bueno, yo quiero el fútbol, y ese momento fue importante, fue tan impactante porque el Señor me mostraba muchos sueños que me decía, ya no es el fútbol, y es la batería, dedícate a la música, a la batería, y empezó a mostrarme tantas cosas, y la verdad yo no quería hacerlo. Yo decía, no, yo quiero ser futbolista, y fue un periodo más o menos de 3 meses hasta que hubo un momento en que yo obedecí y yo dije, bueno, Señor, si tú lo dices, pues bueno, fue muy difícil entregarlo, pero se lo entregué y empezaron a suceder milagros. Entonces yo me acuerdo que yo quería entrar a una escuela en mi iglesia que siempre había querido, pero no había tenido las finanzas. Entonces yo me acuerdo que lanzan una oportunidad de beca con un video, con un concurso, y resulta que yo quedé en el 4.º lugar y solo eran 3. Y yo dije, yo me puse súper feliz, yo dije, no, pues ya es el fútbol. Yo quería esa señal, yo dije, ya es el fútbol, ya la batería, pues chao, porque no quedé. Yo estaba re feliz. Cuando ocurre un milagro y una pastora, me llama y me dice, yo quiero darte media beca en este lugar. En esa escuela yo pude aprender mucho, avanzar, conocer grandes personas, y el Señor empezó a formar mi corazón. Entonces yo me acuerdo que salí de la escuela, seguí, se empezaron a presentar oportunidades, poder tocar en mi iglesia, y ya después yo me acuerdo que yo tenía un sueño en mi corazón muy grande, de conocer a un baterista que pues yo le puse al Señor en mi libro de sueños. Ese año yo dije, yo quiero conocer a este baterista. Su nombre es Álvaro López y él es tremendo, es increíble. La verdad yo nunca pensé de pronto poderlo conocer, y yo me acuerdo que un amigo me envió la publicación de que estaban en una oportunidad de beca. Entonces yo dije como, uy, una beca, pero pues como que tú sabes, ¿no? Se presentan 300 millones y pues ajá. Entonces yo dije, pues bueno, presentémosla, nada es imposible para el Señor. Y yo estaba así normal en mi cuarto, estaba jugando en el celular, cuando voy, visito Facebook y dice ganadores de la beca, y aparece Valeria Abril. ¿Qué? Yo como yo no sé, abracé a mi perro, a mi mamá, yo estaba súper feliz, yo no lo podía creer, y empezó ese sueño a cumplirse en mi corazón. Fue una experiencia increíble, la verdad que fue como realmente entender que nada es imposible. Yo me acuerdo, mi papá se murió y yo dije, bueno, entonces ¿cómo voy a estudiar? ¿Quién me va a pagar el estudio? ¿Cómo? Porque pues ya no tengo un papá que esté ahí. Entonces yo le dije, Señor, pues tú puedes hacer un milagro. Y el Señor me respondió, y cuando me gané la beca fue realmente ver ese sueño cumplido de parte del Señor. Empecé a estudiar ahí con Él y fue una experiencia sobrenatural porque pues Él también es cristiano. Entonces
también ministró mucho a mi corazón como un padre. Me enseñó mucho en la batería. Ha sido algo muy sorprendente. Hace poquito yo tenía un cuarto de batería. No estaba muy adecuado y pues hacer esto como que requiere dinero. Y empezamos a soñar. Yo empecé a soñar con este lugar donde puedo ensayar, donde puedo estar acá. Pero fue todo un proceso en el que el Señor me fue guiando. Y realmente pues a nuestra familia como que nosotros teníamos una empresa con mi papá y quedó en ruina. Entonces financieramente no ha sido tan fácil para nosotros porque pues ya como que no está papá. Pero aún así en medio de eso el Señor ha estado ahí para nosotros. Este año yo le dije, Señor, yo quiero que tú me guíes en este momento, en esta nueva etapa. Y yo le dije, yo quiero que tú me des una palabra de cómo tú me vas a guiar a mí. ¿Qué debo hacer? Entonces yo le clamé con mi corazón al Señor, yo quiero que tú seas mi guía y yo quiero que tú, Señor, seas el que empiece a hablar a mi vida de lo que sigue. Entonces yo me acuerdo que Él me dio una palabra en el Salmo 32 y me dijo, te estaré observando y seré tu guía. Pero antes dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces uno dice, bueno, yo quiero, en mi caso, yo quiero una batería la mejor, muchos platillos o bueno, tantas cosas, pero el Señor te dice, deleítate en el Señor. Búscame a mí y todo vendrá por añadidura. A veces uno dice, bueno, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo empezar este negocio? ¿O cómo empezar esta nueva etapa en mi vida? Pero el Señor lo único que quiere de ti es que tú lo busques, porque cuando tú lo buscas, Él te dice, te estaré observando y seré tu guía. Y Él empieza a hacer lo que tú nunca has imaginado y empieza a abrir puertas que nadie más puede abrir. Yo al principio dije, no, pero yo no quiero dejar el fútbol porque es que el fútbol es mi pasión. Pero el Señor me dijo, no, déjate guiar y empieza a prepararte en la música. Y ha sido un sueño hecho realidad. Ha sido un tiempo de restauración para mi vida, para mi familia. Ver cómo el Señor ha formado a mis hermanos, en todo nos ha formado a mi mamá. Ver cómo se ha levantado una guerrera que quedó viuda, pero ella dijo, no, voy a levantar a mis hijos. Y ha empezado a levantarnos y ha sido esa mujer guerrera para nosotros. Entonces eso es lo realmente importante. Y eso ha cambiado mi vida, mi encuentro, mi experiencia. Pero ha cambiado mi vida el poder escuchar su voz y obedecerlo en las decisiones que debo tomar. Y sigo en ese proceso. Entonces ahora estoy esperando qué va a pasar, pero el Señor me va a guiar porque Él me dijo, te estaré observando y seré tu guía. Te invito a que no te preocupes si Dios te está pidiendo un sueño que tú tienes en tu corazón, que tú dices, bueno, me he preparado, he hecho esto, pero el Señor tiene planes más grandes. O sea, imagínate una montaña y el Señor tiene mucho más allá grande ese plan para ti. Yo nunca lo pensé, pero el Señor siempre lo pensó. Entonces, no dudes de entregarle tu sueño al Señor, porque cuando tú lo entregas, están en las mejores manos, están en las manos de Dios. Y el Señor te va a abrir puertas que tú nunca imaginaste, te va a llevar a lugares que nunca creíste, porque eres obediente. Y ¿se acuerdan de David? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, Él no despreciará. Entonces, si tú te humillas bajo su poderosa mano, Él te exaltará y te llevará más allá de lo soñado. Entonces, entrégale esos sueños, esos anhelos. Él va a responderte y va a abrir puertas que tú no imaginabas. Porque los planes que yo tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles el fin que tanto anhelan. Si tú estás atravesando momentos difíciles de angustia y crees que Dios tiene solamente planes de tristeza o de frustración para tu vida, déjame decirte que debes hacer lo que Valerie dijo en el video. Debes buscar una revelación personal de parte de Dios. Y cuando la tengas, vas a darte cuenta que el plan de Dios con tu vida es un plan de alegría, de bendición, para darte muchas cosas buenas. Gracias por ver este video, gracias por suscribirte a este canal. Ayúdanos a compartir todas estas historias con mucha gente para que la palabra de Dios pueda llegar a más vidas. Dios te bendiga.